Bien, hermanos, buenos días de nuevo a todos y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder ministrar la palabra de Dios en esta mañana. Hemos leído un pasaje en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 18. Y lo que acabamos de leer en esta porción de la carta que Pablo escribió a la iglesia de Filipo desde la cárcel es donde vamos a concentrarnos esta mañana en el estudio. En la primera parte de esta carta, Pablo muestra su gran agradecimiento, su respeto a todos los hermanos que se reunían en esta iglesia en Filipo, por el compañerismo cristiano que le habían demostrado, y con eso también les anima a continuar creciendo en su amor hacia el conocimiento y el discernimiento. Y aquí hay una connotación, es el discernimiento moral de todas las cosas, según nos habla el versículo 9 del primer capítulo. Y todo esto para que se puedan comportar como es digno de Jesucristo. Este es el versículo 27 del primer capítulo. Dando a entender a la vez que mientras que hay un comportamiento cristiano que es digno de Jesucristo, también existe la posibilidad de un comportamiento entre los cristianos que no es digno de Jesucristo. De ahí este llamado que hace Pablo a comportarnos como es digno de Jesucristo. Es una responsabilidad que yace en el principio básico de la salvación de todos los hombres. Una vez el hombre y la mujer, una vez el ser humano ha conocido a Jesucristo como su Salvador, ahora es su responsabilidad comportarse como es digno de Jesucristo. Bueno, en la porción de la carta que hemos leído hay una parte central, diría yo, que es la parte que va desde el versículo 5 hasta el versículo 11, en la que Pablo establece el estándar del tipo de comportamiento que debe caracterizar la vida de todos los que nos reconocemos como cristianos. Esto está hablando a jóvenes, está hablando a adultos, a ancianos, todos aquellos, absolutamente todos los que han conocido a Jesucristo como su Salvador. Tienen un ejemplo excelso y supremo en estos versículos del 5 al 11 de cómo deben comportarse. Se trata de una rica y profunda descripción de la humillación de Jesucristo, el Rey del universo. De ahí a que haya titulado este mensaje, La humillación del Rey. Y concretamente me gustaría volver a leer el versículo 8, donde dice: y estando en la condición de hombre, hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo nos está describiendo la forma en la que Jesucristo, Dios y Rey absoluto de todo el universo, se hizo hombre. Y son numerosos los pasajes de las Escrituras que describen la condición eterna de Jesucristo antes de la creación de todas las cosas como hoy las conocemos. Jesucristo ya existía en la segunda persona de la Trinidad. Él es la segunda persona de la Trinidad, coexistente eternamente, juntamente con el Espíritu y con el Padre, desde siempre. Juan capítulo 1 confirma a Jesucristo como el creador de todas las cosas. Lo describe como el dador de la vida, como la luz, como el Verbo, el Cordero de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien es eterno, quien es Dios y quien se hizo carne, nos dice el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y habitó entre nosotros. En ese milagro de la encarnación del Dios Todopoderoso en un ser humano. Y también Pablo, en su carta a los Filipenses, en la que nos estamos deteniendo en esta mañana por unos instantes, describe este proceso de la encarnación de manera más detallada. Jesús, estando en la condición de hombre, nos dice el versículo 8
de este capítulo 2. La palabra condición aquí significa la apariencia y viene a referirse a aquel rey que se quitaba sus ropajes reales y se vestía con ropas de siervo. Y me gustaría que pudierais imaginaros y ver esta imagen, la imagen de un rey vestido en toda su gloria con todos sus ropajes reales, quitándose esos ropajes que le dan la dignidad y el respeto y vistiéndose con ropas de siervo. Cuando Jesucristo vino a la tierra fue el momento cuando el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, veló su apariencia gloriosa de rey y la cambió por la apariencia de un cuerpo humano. Y aunque la creación del hombre es maravillosa, según describe el capítulo 1 de Génesis, Dios dijo que todo lo que él había hecho era bueno. Recordemos, eso sí, que nuestro origen está en el polvo de la tierra. Leemos en Génesis que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra es un estado de bajeza que no se puede comparar con la condición gloriosa de Jesucristo en la eternidad. Y esta es la historia del rey, que cambió sus ropajes reales por las ropas de un siervo. Y nos amó tanto a cada uno de los que estamos aquí, amó tanto a cada uno de mis hijos y de mi esposa que están aquí conmigo, que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que ese es motivo de gozo para todos los creyentes verdaderos cada vez que recordamos la dimensión de la gran obra de Jesucristo y cómo hemos sido receptores de tanta misericordia y tanto amor. No podemos por más que ser agradecidos, regocijarnos y mostrar tal gratitud en alabanzas a nuestro Dios. Contempla, Dios el Rey, merecedor de toda la gloria por los siglos de los siglos, desde la eternidad ya hasta la eternidad. Decide velarse, decide empequeñecerse a sí mismo hasta ponerse al nivel de un miembro de su propia creación, a la altura del polvo de la tierra que él mismo había creado. Y estando en esa condición, nos dice el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses, se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mirad, el hecho que tuviera que hacerse obediente hasta la muerte nos habla que no fue una experiencia plausible, y todos lo sabemos que la muerte de Jesucristo no fue una experiencia plausible, más allá del dolor físico, del sufrimiento que él experimentó, fue el haber sido receptor del juicio de Dios el Padre sobre todos los pecados de toda la humanidad, de toda la historia. Él cargó en sus hombros tal experiencia. Por eso en el Salmo 22 leemos sus palabras de sentirse desamparado. Por eso en la cruz él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en esos momentos él era el receptor del juicio que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y qué maravilla es observar al Rey, el Dios, el Hijo, que se humilla a sí mismo de esta manera. Y que me gustaría que observáramos un aspecto muy importante de esta humillación, que fue su obediencia voluntaria a Dios el Padre. Recordemos, Él es la segunda persona del Dios eterno, Dios preexistente a la creación. Y a pesar del oprobio y terrible final que le esperaba, Jesús tuvo que escoger el ser obediente al plan eterno de Dios, la Trinidad. La palabra obediencia, y ahora estoy mirando a mis hijos porque quiero que ellos, sobre todo, presten mucha atención a lo que voy a decir ahora, significa someterse bajo la autoridad de alguien de forma voluntaria. Así que tras escuchar las instrucciones de un superior,
Podemos hablar de cualquier ámbito laboral o incluso el ámbito del ejército. La persona que recibe tales instrucciones las ejecuta. Lo que nos dice que las personas obedientes, en primer lugar, están bajo autoridad. En segundo lugar, escuchan lo que su superior dice. Y en tercer lugar, llevan a cabo las instrucciones. Y esto es lo que significa obedecer en este versículo. Incluso Jesús, el Rey Eterno, visitó este intransitado lugar llamado la obediencia. Según este versículo, tuvo que humillarse a sí mismo y ser obediente voluntariamente para seguir el plan de su Padre. No que su fruto en la tierra, no que su futuro en la tierra fuera un futuro deseado, al que todos correríamos sin pensarlo. Y sin embargo, él obedeció, sabiendo el oprobio que le esperaba. Ejerció su voluntad a la perfección el plan que habían ideado en la Trinidad, desde incluso antes de la fundación del mundo, porque Jesucristo ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y la obediencia le llevó a la muerte, y una muerte de cruz. No solo tomó los ropajes de un siervo, sino que se humilló hasta lo sumo, sufriendo una muerte maldita en la cruz, en el lugar de la calavera, la peor muerte que ningún hombre pudiera experimentar. El Dios Todopoderoso, en la segunda persona de la Trinidad, vestido de ropajes reales desde la eternidad pasada, se vistió de ropajes de siervo y se humilló a sí mismo para ir a parar a la cruz maldita con el fin de pagar el precio de nuestra salvación. Vaya contemplación que nos da las Escrituras de una escena tan solemne y de un empequeñecimiento descrito de una manera tan sencilla para que nosotros, con nuestras mentes finitas, podamos entender una obra tan grande. Pues al principio de este capítulo 2, si os fijáis, en varias ocasiones Pablo va a animar a los filipenses con esta imagen en mente del empequeñecimiento de Jesucristo, de su humillación, la humillación del Rey. Les anima a los filipenses a sentir lo mismo, a tener el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el versículo 5, precisamente, antes de empezar a describir esta humillación de Jesucristo, les dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya, pues, en ti este mismo pensamiento que hubo en el corazón de Jesucristo. Lo que viene a ser, en otras palabras, mientras contemplamos con asombro la humillación del Rey del universo y nos gozamos en ser receptores de tal manifestación de amor por cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios nos llama a la acción, nos insta a tomar parte. Una cosa es contemplar, una cosa es gozarte en medio de esta contemplación, pero lo que nos tiene que llevar a acción es precisamente haya pues en vosotros este sentir. Tener este mismo pensamiento que hubo en Cristo, descrito en los versículos del 5 al 11, para que nos comportemos, como nos dice el capítulo 1, como es digno de Jesucristo. Esto forma parte de nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos. Es tener este mismo sentir, este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Lo que inmediatamente nos dice que de forma natural no lo vamos a tener. Nuestro punto de partida no es tener este pensamiento que hubo en Cristo Jesús, descrito en su humillación. Y va a ser algo necesario que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos cómo podemos llegar a ser y a manifestar este comportamiento digno
versículos 3 y 4. Me gustaría que todos buscarais en la Biblia los versículos 3 y 4 de Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estamos en Filipenses capítulo 2 y ahora voy a leer el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Anteriormente, en el capítulo 1, en el versículo 15, incluso se menciona a algunos que predican a Cristo por envidia y contienda. Y en el versículo 16 del capítulo 1 dice que predican por contención. Y ahora nos dice a nosotros en el versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y creo que hay un tema en estos 3 versículos en el que vemos aparecer la palabra contienda. Creo que el pasaje de las Escrituras claramente llama la atención y resalta esta palabra contienda como un comportamiento común en el ser humano que contrasta diametralmente con la demostración de este empequeñecimiento, de esta humillación del rey. Cuando Pablo está hablando aquí de contiendas y de vanaglorias manifestándose en los creyentes, usa 2 palabras que son muy estratégicas en el vocabulario original en el griego. La palabra griega traducida al español como contienda es eritheia. Y fijaos lo que representa. Contienda, nosotros pensaríamos, es una riña, es una pelea. Hablamos incluso del tribunal contencioso administrativo. En nuestro lenguaje común, la palabra contienda puede tener una connotación diferente. Aquí está hablando de creyentes contenciosos. ¿Qué significará esto, no? Entonces, cuando tú miras la palabra en su significado original, representa a una persona que está intentando alcanzar una posición destacada por todos los medios. Se refiere a alguien que aparenta ante los demás, fijaos, alguien que aparenta ser poderoso, saber mucho o ser muy importante. Alguien con ambiciones que están más centradas en uno mismo, en satisfacer sus propios deseos, que en satisfacer los deseos de los demás. El principal objetivo del que está dominado por este espíritu de contienda, tal y como se describe aquí en las Escrituras, es el de cuidar de uno mismo y el de conseguir lo que quiere a cualquier precio, incluso a expensas de sacrificar sus propios valores, normas establecidas, y para ello, fijaos lo que hará, lidiará, peleará y se enzarzará, si es necesario, en riñas para poder salirse con su propósito. En realidad, la palabra contienda describe una actitud egoísta, centrada en uno mismo y completamente cegada a las necesidades de los demás. Cuando alguien manifiesta este sutil pecado, tarde o temprano va a acabar ofendiendo a alguien y muy fácilmente hará, fijaos, que nadie quiera hablar con él o con ella, porque de una manera u otra siempre acaba promocionándose a sí mismo, acaba hablando de que su historia siempre es mejor y acaparando la conversación. No es tanto si lo que dice es correcto o incorrecto, porque fijaos que en el capítulo 1 se nos describe que hay hermanos que predican el evangelio por contienda. Lo que predicaban seguramente era correcto. Eran sus motivaciones las que no eran correctas. Eran motivaciones contenciosas. Es más, si tu motivación es la correcta. Y si siguen el ejemplo de Jesucristo en su gran humillación.
Y esto tampoco es un problema de la personalidad. Hay gente más extrovertida que habla más que los introvertidos. No tiene nada que ver con la personalidad, la identidad que Dios te ha dado a ti, sino que tiene que ver con el pecado, con la carnalidad. La palabra contienda, esta palabra que también vemos aparecer en Filipenses, aparece en la lista de los frutos de la carne, de los frutos de la manifestación de la naturaleza de pecado en Gálatas capítulo 5. Habla de no tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, de no tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La palabra contienda habla de un comportamiento que no es digno de Jesucristo y que es opuesto a lo que Él hizo en su vida. Pablo también dice que nada hagamos por vanagloria. Esto es otra palabra que aparece en el versículo 3 cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y si yo os preguntara a vosotros, ¿qué significa la palabra vanagloria para vosotros? Pensarlo por unos segundos. ¿Qué significa la palabra vanagloria? ¿Algún voluntario en compartir con los demás? ¿Alguna idea? Si queréis clicar en vuestro micro y compartir, ¿qué significa vanagloria? ¿Cómo describiríais la vanagloria? Querer ensalzarse a sí mismo en vez de ensalzar a Cristo. ¿Okay? Querer ensalzarse a sí mismo. Y si tú ves a alguien en el mundo que es vanaglorioso, que no tienen ni idea, no conocen a Dios, no saben nada del Evangelio, cuando tú ves a alguien vanaglorioso, ¿qué es lo que ellos hacen? Hablar de sí mismo. Hablar de sí mismo. Fijaos, la descripción de la vanagloria es una jactancia vacía. Una jactancia vacía. Una especie de jactancia que pretende promocionarse a uno mismo, como compartía el hermano. En otras palabras, cuando la palabra de Dios nos dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, lo que nos está diciendo es no busques promocionarte ante los demás con jactancia vacía. En lugar de tales cosas como las contiendas o las vanaglorias, la palabra nos dice que debemos asegurarnos que estamos siendo humildes. Porque nos dice, no siendo contenciosos o vanagloriosos, antes bien hacerlo todo con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y cuál es el significado de la humildad? Well, la verdad es que la humildad, por definición, es la vida de Jesucristo. No hay mejor definición que contemplar la vida de Jesucristo y entonces entiendes lo que es la humildad. Pero si te fijas en la palabra que el Espíritu Santo escoge para describir la humildad es una palabra compuesta en su original griego. Viene a decir algo así, la primera parte de la palabra se refiere a alguien que es de baja condición. La actitud de alguien sencillo, de alguien modesto, alguien que no va con aires de nada, incluso cuando es más inteligente y talentoso que la persona que tiene delante. La segunda parte de la palabra es el verbo pensar. Entonces, cuando juntas las dos, significa pensar humildemente acerca de uno mismo, tener una opinión humilde y sencilla de uno mismo, tener un sentido profundo de nuestra pequeñez. Recordad, queridos hermanos, somos polvo. Venimos del polvo y al polvo vamos. Y nada tenemos que no nos haya sido dado por Dios. Por eso dice Pablo a la iglesia de Filipos, hermanos, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una persona que representa esta condición
este atributo de la humildad no se promociona a sí misma, apoderándose de cada conversación para hablar de lo suyo, que siempre es mejor. No sé si vosotros os habéis encontrado en esta situación, pero un servidor, yo me he encontrado muchas veces apoderándome de la conversación. Y si alguien dice algo, yo también tengo algo que decir que incluso es mejor. Siempre es superior. O intentando probar cuánto sabes. O incluso intentando probar a los demás cuánto les puedes llegar a ayudar. En lugar de ello, el espíritu cristiano de la humildad, el que vive en la realidad de esta instrucción bíblica de antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, ha aprendido a considerar a los demás, a sus prójimos, como superiores a sí mismo. Y en la práctica esto se traduce, se representa cuando muestras respeto, cuando honras a los demás, guardando silencio, o cediendo el espacio para dejar que los demás contribuyan con sus dones y talentos que Dios les ha dado. Esta es una de las señales más características de los cristianos que viven como es digno de Jesucristo. Que por el gran amor que han recibido se aman unos a otros, se respetan y se honran. Con estas palabras que Pablo usa para referirse a las motivaciones y comportamientos que se pueden dar entre los hermanos, porque aún arrastramos esta naturaleza de pecado y debemos andar en el Espíritu para manifestar la obra del Espíritu y no manifestar las obras de la carne, entre ellas las contiendas, estas vanaglorias. Pablo les está diciendo, desde la bajeza de nuestra naturaleza humana, elevar vuestra mirada. Les está diciendo, recordad el ejemplo de la humillación de Jesús, que siendo Rey y Dios, se encarnó y murió en la cruz, que siendo el omnisciente y todopoderoso, guardó silencio, enmudeció y no abrió su boca en un ejercicio de absoluta humildad, sujetó su voluntad a la de Dios el Padre, con el fin de cumplir la obra de nuestra salvación que tú y yo hemos recibido. Y ahora, con este gran ejemplo puesto delante de nuestros ojos, nos pide a nosotros que caminemos, que consideremos nuestro camino, si en realidad estamos manifestando o no este tipo de condición. Déjame que te pregunte, después de haber descrito la definición de estas palabras en un contexto tan sublime como la descripción de la humillación de Jesucristo, ¿cuántas veces te encuentras tú mismo en tal condición? ¿Cuántas veces tus acciones tienen una buena apariencia, pero nuestras intenciones son egoístas y centradas en nosotros mismos? En muchas ocasiones yo les digo a mis hijos, lo que acabas de hacer demuestra que tu vida gira alrededor de ti mismo y no alrededor de Dios. Y lo mismo que les digo a mis hijos, lo sé muy bien, porque es lo que a mí también me ocurre. En ocasiones no es por tanto hablar, sino más por no saber escuchar a los demás, por no tener interés y respeto, por no prestar atención a otros hermanos que por alguna razón no consideramos dignos de nuestra atención. Pero las bases del amor cristiano se establecieron, recordad, en un acto de humillación de nuestro Rey. Todo comportamiento cristiano se edifica sobre esta base de este amor en el que estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. En el versículo 16 de esta porción de las Escrituras que hemos leído, dice así, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, agarrados, abrazados a la palabra de vida. La palabra de vida es esta.
las Escrituras. Y la palabra de vida es escrita por Hebreos capítulo 4 y versículo 12, como la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice, escuchadme todos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no solo actúa sobre los hechos visibles, sobre las palabras. Yo soy cristiano, yo puedo predicar, yo predico el Evangelio, sino también sobre las intenciones del corazón, las motivaciones por las cuales hacemos todo lo que hacemos como creyentes. Y este es un claro ejemplo, el pasaje que acabamos de leer hoy, cuando se nos dice, haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento. Puedas tú tener el pensamiento correcto para que tus acciones, aun con apariencia de piedad, realmente tengan una intención de piedad. Dejemos entonces, hermanos, que su palabra discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones más profundas y enderece lo torcido. Y os recuerdo lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón es reconocido como la parte más íntima de nuestro ser, de donde emanan todas nuestras emociones. Nuestra identidad yace en nuestro corazón. Y por causa de la inundación que el pecado trajo sobre nuestra humanidad, hemos sido contaminados. Nuestro corazón está corrupto, totalmente corrupto, salvos por gracia, pero con un corazón corrupto. Por eso ahora es tan importante que consideremos estas cosas para no dar rienda suelta a un corazón que se puede desatar en manifestar obras de pecado muy fácilmente. A veces nos quedamos en la superficie de lo que se ve, pero la palabra de Dios penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu. Disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué gran humillación la de nuestro Rey! La pregunta es, ¿estoy siendo un seguidor no solo de nuestro Rey, sino de su humilde comportamiento? ¿Puede el Señor ayudarnos a tener un mismo sentir como congregación, amarnos unos a los otros, con nuestras diferencias, con nuestras diferencias, pero pueda el Señor darnos este espíritu que hubo en Cristo y que fue el motivo que le llevó a la cruz, una humillación que se sujeta en obediencia a la voluntad del Padre. Podamos cada uno de nosotros someternos, doblegar nuestro ser ante la excelsa contemplación del ejemplo de nuestro Rey, humillándose a sí mismo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y te damos muchas gracias por el discernimiento que trae de nuestros propios pensamientos. Gracias, Padre, por ser un espejo para nuestra alma y por darnos el ejemplo de Jesucristo que contrasta diametralmente con nuestro estado natural. Ayúdanos, Señor, mientras aspiramos a caminar como Cristo caminó, aspiramos a tener su carácter. Puedas tú, Señor, obrar en nosotros tanto el querer como el hacer y podamos, Señor, avanzar, demostrando un comportamiento genuinamente humilde. Danos, Señor, esta humildad en nuestro corazón, empezando por nuestra relación con nuestras esposas, con nuestros esposos. Danos, Señor, esta actitud cristiana de la humildad. Ayúdanos a tener un mismo sentir, a que sea recíproco. Ayuda a nuestros hijos, Señor, a poder ver cómo deben conducirse en las cosas de Dios y someter sus corazones. Y ayúdanos en la convivencia cristiana en nuestra congregación, a poder amar a nuestros hermanos, respetarles, honrarles, cederles el espacio. Ayúdanos a saber guardar silencio, a estar quietos
y a poder recibir de ti la bendición que seguro vas a traer a través de las contribuciones de nuestros hermanos. Puedas tú, Señor, establecer en nuestras vidas esta forma de vida, de manera que nos podamos comportar como es digno de Jesucristo y ser luminares en el mundo, con un comportamiento transformado a la imagen de Cristo. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este pasaje en Filipenses capítulo 2, que desde el cielo nos lleva a la tierra y de la tierra al cielo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En su nombre oramos. Amén.